A la medianoche, en el pasillo silencioso del antiguo internado, resonaban pasos, pero no había nadie allí. En la antigua ciudad de Toledo, España, se encontraba un internado universitario con siglos de historia. Antes de ser un lugar de estudio, aquel edificio había sido un palacio noble, luego un convento y, más tarde, un hospital durante la peste. Se decía que entre sus muros aún habitaban ecos del pasado, susurros de almas atrapadas en el tiempo. La luna llena iluminaba tenuemente las calles empedradas de Toledo, proyectando sombras alargadas en las antiguas fachadas de la ciudad. El internado universitario San Bartolomé, ubicado en un edificio que databa del siglo XVI, se alzaba imponente en lo alto de una colina, dominando el paisaje con su arquitectura gótica y su aire de misterio. Los estudiantes que vivían allí solían bromear sobre las historias de fantasmas que circulaban desde hacía generaciones. Se decía que en el pasado, el edificio había sido un hospital improvisado durante una terrible epidemia y que muchos enfermos habían muerto en sus habitaciones frías y oscuras. Otros afirmaban que en su época como convento, una joven novicia había desaparecido sin dejar rastro, y su espíritu aún vagaba por los pasillos buscando la paz. Pero para Javier, un estudiante de historia en su segundo año, esas historias no eran más que supersticiones exageradas. Él se alojaba en una de las habitaciones del tercer piso, justo al final del pasillo, donde tenía una pequeña ventana con vistas a la ciudad. Le gustaba estudiar hasta tarde, cuando la mayoría de sus compañeros ya dormían, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Aquella noche en particular, el silencio era absoluto. Javier estaba revisando sus apuntes sobre la Inquisición española cuando, de repente, escuchó un sonido claro e inconfundible. Pasos. Eran lentos, pesados. Avanzaban por el pasillo con una cadencia extraña, casi arrastrando los pies. Javier frunció el ceño y miró su reloj. Eran las 2:37 de la madrugada, demasiado tarde para que alguien estuviera deambulando. Los pasos continuaron acercándose a su puerta. Él se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Su primer pensamiento fue que se trataba de un compañero que regresaba tarde, tal vez después de una fiesta. Pero había algo raro en aquel sonido. No era el andar apresurado de un estudiante ebrio ni el ritmo ligero de alguien con prisa. Era una caminata pausada, metódica, como si la persona que avanzaba no tuviera ningún destino, solo el propósito de caminar. Finalmente, los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Silencio. Aguantó la respiración, esperando escuchar el sonido de una mano golpeando la madera o una voz al otro lado. Pero no pasó nada. Pasaron segundos, luego un minuto entero. De pronto, bajo la rendija de la puerta, vio algo que le heló la sangre. Una sombra. No era la de alguien normal, sino una figura alargada, distorsionada, como si la luz de la luna jugara con su forma. Entonces,
Sin previo aviso, la sombra desapareció. Javier sintió como su corazón latía con fuerza. Se levantó lentamente y se acercó a la puerta. No escuchó nada más, ni pasos alejándose, ni el sonido de una puerta cerrándose en otro cuarto. Respiró hondo, armándose de valor, y giró el pomo de la puerta. El pasillo estaba vacío, pero había algo extraño. Un frío antinatural impregnaba el aire, como si en ese pequeño tramo del internado la temperatura hubiera descendido drásticamente. Javier sintió una sensación de malestar en el estómago. Sin embargo, tratando de convencerse de que solo era su imaginación, cerró la puerta y volvió a su escritorio. Tal vez era el cansancio jugándole una mala pasada. Pero, cuando volvió a sentarse, vio su cuaderno de notas. Las páginas estaban abiertas en blanco. Su bolígrafo, que recordaba haber dejado sobre la mesa, ahora estaba en el suelo. Y justo allí, escrito en una caligrafía temblorosa que no era la suya, había 3 palabras que no debería haber sido posible que estuvieran ahí. No estás solo. Javier sintió como su piel se erizaba. No estás solo. Las palabras escritas en su cuaderno parecían temblorosas, como si una mano temblorosa las hubiera trazado con prisa. Respiró hondo y miró a su alrededor. Su habitación seguía igual. La lámpara sobre el escritorio proyectaba su luz amarillenta. Los libros estaban apilados en un rincón, la ventana cerrada. Nada había cambiado, excepto que alguien o algo había escrito en su cuaderno. Su primer instinto fue agarrar su teléfono y escribirle a su compañero de cuarto, Diego, quien se había ido a pasar el fin de semana en Madrid. Pero justo cuando desbloqueó la pantalla, la luz de su lámpara parpadeó 2 veces y luego se apagó completamente. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Javier sintió un nudo en la garganta. Sus dedos se crisparon alrededor de su teléfono. Trató de encender la linterna, pero en el instante en que su pulgar tocó la pantalla, escuchó algo que le heló la sangre. Un susurro. Era un sonido tenue, casi imperceptible, que provenía de algún rincón de la habitación. Javier. El susurro murmuró su nombre. Se le secó la boca. Sintió la urgencia de levantarse y correr hacia la puerta, pero su cuerpo no reaccionó. Estaba paralizado por el miedo. El susurro volvió, más nítido esta vez. No mires atrás. Una corriente de frío le recorrió la espalda. Su mente estaba dividida entre la lógica y el instinto. Era imposible. Nadie más estaba en su habitación. Tal vez era su imaginación. O era real. El teléfono temblaba en su mano. Finalmente, con un esfuerzo titánico, logró encender la linterna. Un haz de luz blanca iluminó la mesa, la cama, la puerta. Nada, pero entonces algo lo hizo estremecer aún más. Su reflejo en la ventana. Javier estaba de espaldas a la ventana, pero en el vídeo vio claramente su silueta y otra sombra justo detrás de él. Un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. No estaba solo.
No pudo evitarlo. Se giró, y entonces el aire de la habitación pareció desaparecer en un segundo. Javier giró la cabeza de golpe, sintiendo como su corazón martilleaba en el pecho. Apuntó la linterna hacia donde, según el reflejo en la ventana, debía estar aquella figura. Pero no había nadie. Su escritorio, su cama, sus libros apilados en el suelo. Todo estaba en su sitio. El silencio en la habitación se volvió insoportable. La sensación de que algo lo observaba aún estaba allí, adherida a su piel como un sudor frío. No podía ser solo su imaginación. Respiró hondo y se obligó a calmarse. Tal vez el reflejo era una ilusión óptica, un juego de luces y sombras. Sí, tenía que ser eso. Se pasó una mano por la cara, tratando de sacudirse el miedo. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de apagar la linterna y meterse en la cama, ocurrió algo que lo hizo gritar. El reflejo en la ventana se movió, pero él no lo hizo. Era como si la sombra en el cristal tuviera voluntad propia. Giró la cabeza lentamente, como si lo estuviera observando directamente. Javier sintió que su garganta se cerraba. Su cuerpo se paralizó de puro terror. Y luego, la figura hizo algo que lo dejó sin aliento. Sonrió. No era una sonrisa humana. No tenía labios. Solo una abertura oscura donde debería haber una boca. Sus ojos eran dos pozos negros, sin vida, pero llenos de algo antiguo y hambriento. El miedo se apoderó completamente de Javier. No podía seguir mirando. Se giró hacia la puerta y corrió sin pensarlo dos veces. Pero justo cuando su mano tocó el pomo para abrirla, sintió una presión helada en su hombro. Albuino, Olgo. Lo estaba sujetando. No te vayas. Era la misma voz del susurro de antes, solo que esta vez no era un murmullo. Era un aliento gélido directamente en su oído. Javier gritó y, con todas sus fuerzas, giró el pomo y salió corriendo al pasillo. Pero el pasillo estaba diferente. Las luces, que solían estar encendidas por la noche, parpadeaban débilmente, proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. Y lo peor, no había nadie. Era imposible. El internado albergaba a más de 50 estudiantes, y sin embargo, el pasillo estaba vacío. Ni una puerta abierta, ni un solo ruido, excepto por un sonido familiar. Pasos, los mismos pasos lentos y pesados que había escuchado antes. Pero esta vez, no venían desde el pasillo. Venían desde su propia habitación. Javier así, Gyro, lentamente. La puerta de su cuarto, que había dejado abierta de par en par, ahora estaba entrecerrada. Y en la oscuridad, justo en el pequeño espacio que dejaba la puerta entreabierta, pudo ver un ojo. Observándolo, sonriendo, Javier sintió que su cuerpo se volvía de piedra. El ojo seguía ahí, inmóvil, fijo en él, como si lo estuviera estudiando, disfrutando de su miedo.
Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda y su instinto de supervivencia se activó. Corrió. No sabía a dónde, solo quería alejarse de allí. Sus pies golpeaban el suelo de piedra con fuerza mientras avanzaba por el pasillo, esperando encontrar alguna puerta abierta, alguna señal de que no estaba solo. Pero cuanto más corría, más largo parecía el pasillo. Se suponía que el tercer piso del internado no era tan extenso. Conocía ese edificio de memoria, y a pocos metros debía estar la escalera que bajaba al segundo nivel. Pero la escalera no aparecía. Javier miró a los lados, intentando reconocer alguna de las puertas numeradas, pero todas parecían idénticas, como si estuviera atrapado en un corredor interminable. De repente, los pasos detrás del volvieron a sonar. Lentos, pesados, cada vez más cerca. Javier tragó saliva y aceleró su paso, pero su cuerpo comenzaba a cansarse. Su respiración era errática, y su mente se debatía entre el pánico y la incredulidad. Esto no podía estar pasando. De repente, vio algo delante de él. Una puerta abierta. Era la primera que veía desde que empezó a correr. Sin dudarlo, se lanzó hacia ella y cruzó el umbral. Cerró la puerta de golpe y apoyó la espalda contra la madera, intentando recuperar el aliento. Su pecho subía y bajaba con rapidez, y un sudor frío le empapaba la frente. Silencio. Por primera vez en los últimos minutos, no se escuchaban los pasos. Javier cerró los ojos y respiró hondo. Tal vez se había librado de aquello. Pero entonces sintió algo que lo hizo abrir los ojos de golpe. La habitación no era una habitación. El espacio donde estaba era idéntico a su propio cuarto. Su escritorio, su cama, sus libros apilados en la esquina. Todo estaba en su sitio. Era como si hubiera regresado exactamente al mismo lugar de donde había huido. Pero algo no estaba bien. El aire se sentía más pesado. Había un olor extraño, rancio, como si la habitación hubiera estado cerrada durante años. Y en su escritorio, sobre su cuaderno, había un nuevo mensaje escrito con la misma caligrafía temblorosa. Corras cuanto corras, siempre volverás aquí. Javier sintió que su estómago se revolvía. Y entonces, la puerta se abrió lentamente detrás de él, con un crujido largo y aterrador. Y en el reflejo de la ventana, vio lo que estaba entrando a la habitación. Una figura alta y delgada. Con una sonrisa antinatural, why ojos completamente negros. Y lo peor de todo, era el mismo. Javier sintió que su cuerpo se paralizaba. Aquello que entraba a la habitación era él. La figura tenía su misma altura, su mismo cabello, su misma ropa. Pero algo en su rostro era inquietante. La piel parecía pálida, casi translúcida, y su boca se alargaba en una sonrisa antinatural. Los ojos no tenían pupilas. Eran dos poses negros. Javier intentó moverse, pero sus piernas no respondían.
Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso, sofocante. El otro Javier inclinó la cabeza, como si lo estuviera estudiando. Luego, dio un paso hacia adelante. No puedes escapar. Su voz era idéntica a la suya, pero con un tono hueco, vacío. Javier sintió el impulso de gritar, de hacer algo, pero su garganta estaba seca. El otro dio otro paso. Cada movimiento era lento, calculado, como si estuviera disfrutando del miedo de Javier. Tú ya no perteneces aquí, susurró la figura. Este es mi lugar. Javier sintió un frío insoportable recorriéndole la espalda. No podía permitir que aquello se acercara más. Con un esfuerzo titánico, logró mover su brazo y agarró la silla de su escritorio. Sin pensar, la levantó y la lanzó con todas sus fuerzas contra la figura. ¡Crash! La silla atravesó el cuerpo del otro Javier y chocó contra la pared. No había nada allí. Javier sintió que su mente se rompía en 1000 pedazos. ¿Era una alucinación? ¿Un fantasma? Pero entonces, la voz volvió a sonar, justo detrás de él. ¿A quién intentas engañar? Javier se giró de golpe. El otro Javier estaba a solo unos centímetros de su cara. Su sonrisa se ensanchó. Y, en un susurro helado, dijo, «Ya es demasiado tarde». De repente, la luz de la habitación parpadeó violentamente. Un zumbido ensordecedor llenó el aire. Javier sintió como el suelo se hundía bajo sus pies, como si todo el cuarto estuviera derrumbándose en un abismo. Su visión se volvió borrosa. Un mareo intenso lo invadió. Todo giraba a su alrededor. Y en un instante, todo se volvió negro. Javier despertó sobresaltado. Estaba en su cama. Su habitación estaba en orden. La lámpara seguía encendida sobre su escritorio. La ventana estaba cerrada. No había señales del otro Javier. Respiró agitadamente, mirando a su alrededor. ¿Había sido un sueño? Se sentó en la cama y pasó una mano por su rostro sudoroso. Todo se sintió tan real. Pero entonces notó algo que hizo que su sangre se helara. Sobre su escritorio, su cuaderno seguía abierto. Y en la última página, había una frase escrita con la misma letra temblorosa de antes. No fue un sueño. Javier sintió que su corazón se detenía. No fue un sueño. Las palabras escritas en su cuaderno parecían burlarse de él. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se levantó lentamente, con las piernas aún temblorosas, y se acercó al escritorio. Tocó la hoja con la punta de los dedos, esperando que la tinta se corriera, que fuera solo una broma de su mente perturbada. Pero no, las letras estaban ahí, firmes, escritas con la misma caligrafía temblorosa de antes.
Un nudo se formó en su garganta. Si todo había sido un sueño, entonces, ¿quién había escrito eso? De repente, un sonido interrumpió sus pensamientos. Toc, toc, toc. Alguien estaba llamando a la puerta. Javier se quedó congelado. Eran casi las 3 de la madrugada. Nadie debería estar despierto a esa hora. El golpe volvió a sonar. Toc, toc, toc. Más fuerte esta vez. Tragó saliva y se acercó lentamente a la puerta. Puso la mano en el pomo, pero una sensación de advertencia recorrió su cuerpo. No la abras. Era un pensamiento instintivo, casi como un grito en su mente. Se quedó quieto, sin mover el pomo. Esperó. El silencio volvió. Javier respiró hondo, tratando de convencerse de que todo estaba bien. Tal vez había sido el viento, o algún compañero que se había confundido de habitación. Pero cuando giró la cabeza hacia la ventana, su alma se desplomó. El reflejo en el cristal mostraba algo imposible. La puerta detrás de él estaba abierta, pero él no la había abierto, y en la oscuridad del pasillo, algo se asomaba. 2 ojos negros, fijos en él, y una sonrisa demasiado ancha para ser humana. Javier sintió que el aire se volvía espeso, como si algo invisible le presionara el pecho. La puerta estaba abierta, y en el reflejo de la ventana, aquellos ojos negros seguían fijos en él. No quería girarse. Cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera. Pero la presión en el aire era insoportable. Sus piernas comenzaron a temblar y sus dedos se crisparon. Tic, tic, tic. Un sonido seco resonó en el suelo de madera. Uñas arañando el suelo. Javier cerró los ojos con fuerza. Esto no es real. No es real. Cuando los abrió de nuevo, la figura en el reflejo había desaparecido. El pasillo detrás de él seguía oscuro, silencioso. Contuvo el aliento. ¿Se había ido? Avanzó lentamente hacia la puerta, con el corazón latiendo descontrolado. Se asomó al pasillo. Estaba vacío. No había nadie. Solo el pasillo interminable, iluminado por las luces débiles del internado. Pero algo estaba mal. Las puertas de las habitaciones de sus compañeros estaban cerradas, pero los números en ellas no eran los mismos de siempre. 201, 202, 203. Eran los números del primer piso, pero él estaba en el tercero. Javier sintió que su respiración se aceleraba. No podía ser posible. Intentó retroceder hacia su habitación, pero la puerta había desaparecido. Solo había pared. No, no, no. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez estaba soñando otra vez. Tal vez. Javier. El susurro llegó desde el final del pasillo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Alzó la vista lentamente. Al fondo del pasillo, bajo la única luz parpadeante, estaba él. El otro Javier, sonriendo, esperándolo, y esta vez comenzó a caminar hacia él, paso a paso,
sin apurarse, como si supiera que, tarde o temprano, lo alcanzaría. Javier sintió que sus piernas se paralizaban. El otro Javier seguía acercándose, con esa sonrisa imposible y sus ojos negros como la noche. Cada paso resonaba en el pasillo con un eco hueco, como si estuviera caminando sobre un vacío infinito. Javier quiso correr, pero sus piernas no respondían. Era como si el suelo lo estuviera atrapando. Su respiración se volvió errática. Intentó mirar a su alrededor, buscar una salida. Pero todas las puertas estaban selladas. No había manillas. No había forma de escapar. El otro Javier seguía avanzando. Lento, seguro, disfrutando su terror. ¿Por qué huyes? Susurró la figura con su misma voz. Tú sabes que este es tu lugar. Javier apretó los dientes. No, no podía aceptar esto. De repente, sintió algo frío en su bolsillo. Metió la mano y encontró su teléfono. Sí, con dedos temblorosos, lo sacó y encendió la pantalla. Sin señal, pero la pantalla reflejaba algo más. El otro Javier estaba justo detrás de él. Ya es hora. Una mano helada tocó su hombro. Y el mundo se apagó. Javier despertó de golpe, con un jadeo ahogado. No estaba en el pasillo. Ahora estaba en una habitación oscura y fría, diferente a la suya. Las paredes eran de piedra antigua, y el aire tenía un olor rancio, como a humedad y podredumbre. Se levantó lentamente, sintiendo el suelo helado bajo sus pies. No había ventanas, solo una puerta. Javier tragó saliva. Tenía que salir de ahí. Se acercó y giró el pomo. La puerta se abrió con un chirrido. Pero lo que vio al otro lado hizo que su corazón se detuviera. Era su propio cuarto. Exactamente igual. El escritorio, la cama, la lámpara encendida. Todo en su sitio. Pero había algo diferente. Había alguien sentado en la cama. Javier sintió un nudo en el estómago. El otro Javier estaba allí, mirándolo, sonriendo, y a su lado, sobre el cuaderno abierto, había un nuevo mensaje escrito con la misma caligrafía temblorosa. Bienvenido a casa. Javier sintió que su piel se erizaba. El otro Javier lo miraba fijamente, sentado en su cama, con aquella sonrisa antinatural. El silencio era sofocante. Ninguno de los dos se movía. Javier tragó saliva y dio un paso atrás. Tenía que salir de allí. Pero cuando intentó dar otro paso, «No puedes irte». La voz del otro Javier lo detuvo. Era su voz, su tono, pero vacía, hueca, como si viniera de otro mundo. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quieres?», logró murmurar. El otro Javier inclinó la cabeza lentamente. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo con calma. «Tú no eres el verdadero Javier». El corazón de Javier latió con fuerza. «Khaled», gritó, sintiendo el pánico apoderarse de él. «Esto es mi cuarto, mi vida. Tú eres el impostor».
El otro Javier sonrió aún más. ¿Estás seguro? Se levantó lentamente de la cama y señaló el espejo del cuarto. Mírate. Javier sintió una sensación de vértigo. Algo en su interior le decía que no debía hacerlo. Pero su cuerpo se movió por instinto. Giró la cabeza y miró su reflejo. Y entonces comprendió el horror. El espejo no reflejaba su imagen. Estaba vacío. Javier se quedó sin aliento. El otro Javier se acercó por detrás y susurró en su oído. Yo existo. Javier sintió un frío helado recorriendo su espalda. Tú, no. Y entonces, la luz parpadeó violentamente. Javier sintió que su cuerpo se volvía ligero, como si estuviera flotando en la nada. Cuando abrió los ojos, seguía en su cuarto. Pero algo estaba mal. Todo estaba distorsionado. Las paredes parecían moverse, la luz era opaca, y el aire tenía un eco extraño, como si estuviera en un túnel profundo. Se giró, pero la cama estaba vacía. El otro Javier había desaparecido. Javier sintió un alivio momentáneo, hasta que vio el espejo. Y esta vez, su reflejo estaba allí, pero no se movía. Javier levantó la mano temblorosa. Su reflejo no lo imitó. Su propio reflejo lo miraba fijamente, con ojos llenos de terror. Y entonces, su reflejo abrió la boca y gritó. Pero Javier no escuchó nada. El reflejo golpeó desesperadamente el otro lado del vidrio, como si estuviera atrapado. Javier retrocedió, su mente negándose a aceptar la realidad. Él estaba afuera. El verdadero Javier estaba atrapado dentro del espejo. Y justo antes de que pudiera reaccionar, una última frase apareció escrita en el cristal con letras temblorosas. Tú ya no existes.